Presten atención a lo siguiente, porque Gustavo Petro, presidente de Colombia, reveló uno de los que serían responsables del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Todo esto luego de una investigación muy buena por parte del medio de comunicación Tercer Canal, medio independiente, y respondía el presidente de la República de la siguiente manera: en cierto medio por internet se informó que eran responsables del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, ojo, la policía y el Bronx. ¿Existe, miren esto, algún indicio sobre un jefe del Bronx que en mi alcaldía se denunció? Pero aún es solo una hipótesis de investigación. Pero en relación a la policía, no existe ningún indicio que algún integrante individual de la policía o de esta como institución sea responsable del atentado. Esto es una falsedad. Y ante este tipo de circunstancias, vayámonos a ver qué es lo que revela en la investigación los amigos de Tercer Canal. Amable audiencia, cordial saludo, bienvenidos una vez más a Periodismo sin Corrección. La entrega de hoy la podemos calificar de una entrega extraordinaria. Gracias por su sintonía, gracias por estar muy atentos de lo que hoy les traemos, porque realmente lo que hoy traemos en Periodismo sin Corrección es una auténtica primicia. Un saludo muy atento para todos ustedes en Colombia y en el exterior, y un saludo muy amable, cordial a todo nuestro equipo de colaboradores, nuestro equipo directivo, quienes están detrás de cámaras, la gerencia y todo el equipo de El Tercer Canal y de Periodismo sin Corrección. Un saludo muy cordial allí en la capital de la República a nuestros compañeros Felipe y Julián. Muy buenos días. Señor Alfredo, un saludo para usted, por supuesto para toda la audiencia de Periodismo sin Corrección, a la que le pedimos que comparta esta transmisión, le dé like a este video y por supuesto esté muy atenta a través de los comentarios, tanto en YouTube y Facebook, como usted lo dice, hoy con una exclusiva del Tercer Canal relacionada con el atentado contra el precandidato presidencial, el señor Miguel Uribe, que hoy fue pues también recibió una cirugía y pues se recupera satisfactoriamente, aunque sigue pues en un estado crítico. Felipe, buenos días. Julián, Alfredo, pero muy buenos días, y continuamos con nuestra hipótesis. La policía y el Bronx fueron quienes atentaron contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Vamos a desarrollar esta historia. Y Alfredo, ¿qué más tenemos sobre lo que acontece el día de hoy? De Dubái al Bronx, con placa oficial. La Junta Narco, acuérdense ustedes del Gancho Mosco, el Gancho Mosco allá en el Bronx, y la presunta complicidad policial tras la bala que buscó la vida, que hoy la tiene en vilo Miguel Uribe Turbay. La muerte de Miguel Uribe, esta agonía más que la muerte, comenzó a planearse hace 9 años. El 18 de mayo del año 2025, cuando apenas eran las 5:20 de la mañana, ese día del 2015, no del 2025, ese día, el Bronx, aquello que se conocía como la L, un lugar tenebroso en la capital de la República, que había sobrevivido a el cartucho, entrecruza la calle 10 con la carrera 15, recibía 2.500 hombres de las Fuerzas Armadas, la policía y las fuerzas especiales de aquel denominado GOES, el ejército y escuadras completas del CTI y de la Fiscalía. Alfredo, destruir el Bronx tenía múltiples objetivos. Por un lado, para Peñalosa, que se estrenaba en su segundo mandato como alcalde de la capital, su requisito era gentrificar y cumplir su visión de poner en marcha el famoso plan de renovación urbana en el centro de Bogotá. También significaba destruir el mayor centro de operaciones del crimen organizado en Bogotá. A la vez era una lucha de honor perdido. Aquel sitio era una afrenta histórica para la ciudad. Se encontraba a menos de una cuadra del batallón de reclutamiento del Ejército Nacional, apenas 5 cuadras de la Plaza de Bolívar, donde la presidencia, la alcaldía y las altas cortes contenían su sede. A la vez
que representaba el fracaso de una batalla del alcalde Enrique Peñalosa, que en su primer mandato, en 1998, destruyó el Cartucho, a unos solos metros del Bronx, y también había erguido como símbolo el Parque Tercer Milenio. Finalmente, era el ocaso de la zona rosa, de los marginados de Lupen, de la ciudad rola, de barristas que farrean en paz en tiendas encabezadas con logos de Nacional, Millonarios y Santa Fe, de habitantes de calle que buscaban bazuco, de menores de edad y aberrados que buscaban en Sodoma su libertad perdida. A sangre y fuego, de ser necesario, había que desmantelar el Bronx. A la obsesión del burgomaestre se habían sumado los sesudos análisis de Daniel Mejía, el primer secretario de Seguridad de la capital de la República y quien había fundado esta entidad. Daniel es un riguroso académico que desde la Universidad de los Andes ha nutrido los más hondos análisis sobre el crimen organizado en nuestra capital, Bogotá. Él, como nadie, sabía de la existencia de esta L de horror y que era someter a la ciudad al horror como destino. También llegó Miguel Uribe, secretario de gobierno, con tan solo 30 años de edad, pero con el peso propio de ser el hijo de la mártir Diana Turbay, asesinada por Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay. Entonces, repetía, era la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa. Desde el primer día de ese segundo mandato, que él quería gentrificar el centro, había que destruir el Bronx. Pero para lograrlo se necesitaba la cooperación completa del gobierno nacional y convencer a Juan Manuel Santos, el presidente de ese entonces, no era fácil. Desde el año 2013 había dado la orden de enfrentar las ollas del microtráfico en la capital. A pesar que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOC, general Luis Eduardo Martínez, materializó la instrucción con las capturas en el mismo año de alias El Mosco, de alias Homero, de alias Rigo y alias Escalante. El entonces alcalde de Bogotá, posterior alcalde Gustavo Petro, impedía la destrucción del Bronx, como lo había hecho el alcalde Peñalosa en el pasado del Cartucho. Pues para el progresista, hoy presidente de la República, se trataba de un asunto de política integral de atención a la población vulnerable que debía ser tratada a través de una política social y de salud, donde los centros de atención móvil para los drogodependientes, CAMAT, eran las piezas claves. Al respecto, el periódico Espectador señalaba el 12 de enero de 2015, abro comillas, a finales de 2014 la administración de Gustavo Petro tomó una decisión que molestó a varios ediles en la ciudad. En vista de la falta de recursos para concretar los programas de la recta final en 2015, el distrito ordenó a las alcaldías locales que asignan una partida presupuestal a uno de sus proyectos más anunciados, la Ciudad de la Humanidad. Una promesa que le cambiaría la cara al Bronx y que ha estado en el papel desde hace 2 años. La desconfianza en el gobierno distrital se apoderó de la Casa de Nariño, pero una vez más la historia actuó como cómplice. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa en 2016, había ocupado su primer cargo en la vida pública en el gobierno liberal de Julio César Turbay. Es, a su vez, un hombre formado en las toldas rojas, en las cuales había llegado a ser senador y viceministro. La decisión era obvia. Miguel Uribe Turbay era el delfín que debía nadar en las aguas del poder para convencer al gobierno central de la necesidad de apoyar la intervención del Bronx. Esa tarea marcó las primeras letras del epitafio del hoy convaleciente senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Pero el Bronx tenía dueños y discotecas, el Gancho, Mosco y Homero. Había una discoteca a nombre de ese Homero, modernísima, allí en medio de semejante podredumbre. El Bronx era un feudo. En la base estaban los llamados Saiyajines, sicarios, ladrones y bandidos. Los Saiyajines eran los propios de la zona, que dejaban y no dejaban hacer lo que ellos decían, eso se hacía. Que controlaban la seguridad y la vigilancia en la zona. Todos los comerciantes pagan, aún todavía hoy, a la vez que eran los enlaces directos con la policía. No en pocas ocasiones cayeron tenientes y se relacionaron generales con estas mafias. Gran parte de estos Saiyajines habían sido exparamilitares desmovilizados
del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que rondaban los orígenes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los urabeños, bandas como los costeños y las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la cúspide de la pirámide criminal del Bronx se encontraban los jefes de ganchos, siendo el más famoso el Gancho Mosco, que era liderado por Óscar Alcántara González, alias Mosco o Mosquito, junto con su medio hermano César González Díaz, conocido como Homero, dueño de la principal discoteca del Bronx. Ambos fueron capturados en 2013, el Mosco en la ciudad de Quito, Ecuador, donde se encontraba expandiendo su negocio, y Homero en el barrio Castilla de la ciudad de Bogotá. A su aprehensión se sucedieron la de alias Rigoberto Arias Castrillón y Gildardo de Jesús Escalante Villegas, más conocidos como Escalante, los dos aprehendidos en Venezuela y conforman otro de los ganchos que controlaban el Bronx y coordinaban la Confederación Criminal del Bronx con alias Mosco. Sin embargo, Escalante tenía una particularidad, como la reveló el periódico colombiano el 27 de mayo de 2013, donde dice: Escalante, según las autoridades, es el presunto jefe de la banda criminal, los urabeños, en la costa atlántica, en los departamentos de Magdalena y La Guajira, e integrante del cartel anti-restitución de tierras. Entonces los alias Mosco, Homero, Rigo y Escalante estaban presos. Pero la droga seguía entrando al Bronx y desde allí se regulaba el precio de los alucinógenos en toda la ciudad. Se controlaban las plazas de entrada de estupefacientes a la ciudad, la calle 13 a la altura de Fontibón, el sur de Bogotá en su conexión con Soacha, aunque dentro de la L los ganchos eran los reyes. En la estructura nacional del narcotráfico ellos solo eran unos vasallos. Como lo demostraba la presencia de Escalante en la principal plaza de vicio de la capital, la cocaína y sus derivados, así como la marihuana, provenían de estructuras que controlaban la cadena logística del narco en el país. Los urabeños y el llamado Cartel de Bogotá, o más conocido como la Junta Directiva hoy del narcotráfico, eran los grandes abastecedores. Los narcos invisibles, los jefes reales de El Mosco y Homero, también patrones de Rigo y Escalante. La Junta Directiva del Narcotráfico es el producto de la descomposición del llamado Cartel de Bogotá, que venía depurando su estructura fruto de la percepción estatal y de vendetas internas. Dentro de sus grandes dirigentes se encontraba Julio Lozano Pirateque, quien era el jefe de jefes. Dispuso antes de su entrega a autoridades federales estadounidenses en 2010 a Panamá a Hernando Sánchez, el zar de las Esmeraldas, uno de sus socios, para que coordinara las relaciones y las rutas de la droga con alias El Mosco, así como las relaciones criminales de la oficina de cobro de San Andresito de la 38, en cooperación con los Saiyajines que dominaban la L. Según la revista Raya, Lozano, en una grabación conocida después de la captura de alias Otoniel, máximo comandante del Clan del Golfo hasta su detención en 2021, este señaló a Pirateque como uno de los aliados en la guerra por las Esmeraldas. Además, se escucha como el capo del Clan del Golfo desde esa época tendría la orden de asesinar a Hernando Sánchez. Lozano Pirateque, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, El Mosco y Homero encerrados en las cárceles de la Tramacúa, en Valledupar y la Picota de Bogotá, el poder de un clan criminal tambaleaba. Hernando Sánchez, el recientemente asesinado zar de las Esmeraldas, otro aliado de Julio Lozano Pirateque, rompe la unidad. En 2012 comienza a diluir la propiedad de las minas de esmeraldas que tenía en sociedad con el extraditado Julio Lozano Pirateque, a lo que Pirateque responde con un atentado en 2013, ese famoso atentado allá en el centro comercial Andino, donde milagrosamente salva la vida Jesús Hernando Sánchez. Fuentes del mundo criminal señalan que el Gancho El Mosco y parte de la oficina de San Andresito de la 38 tienen que ver con esa venganza armada. Golpe con golpe se paga. La respuesta de Hernando Sánchez fue entregar las pruebas a la DEA con las que terminan siendo extraditados los socios de Julio Lozano Pirateque, Pedrito Orejas, y los hermanos Triana, familiares de Pedro Orejas, que hoy están allá
en Estados Unidos purgando largas condenas. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación, en su resolución de imposición de medidas cautelares del 2 de noviembre de 2018, señala una de las claves que determina el poder de la estructura criminal que atentó contra Miguel Uribe. El Rolo, una fuente humana de la Policía Judicial, señala como los esmeralderos de Muso, Pedro Orejas y su cuñado de apellido Triana, así como Álvaro Niojica, pertenecen al clan Úsuga seccional Cundinamarca, siendo la expresión en Bogotá de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En mayo de 2016, la debilidad era analizada por Daniel Mejía y su equipo. Ese año debía ser el día D, antes que el Mosco y Homero volvieran a las calles. Aprovechando que el poder criminal que los articulaba estaba en disputa, cuando los urabeños, también conocidos como gaitanistas, estaban más preocupados por Hernando Sánchez que por la acción estatal. Así, Miguel Uribe, el joven secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá, el señor Enrique Peñalosa, intensificaba su gestión para intervenir el Bronx, logrando el que se fijara como fecha de la operación el 18 de mayo. Entonces la venganza quedó jurada. En 2016, el periódico El Espectador reveló que Óscar Alcántara González, alias Mosco o Mosquito, y César González Díaz, alias Homero, aunque fueron presentados por la Fiscalía como los capos del Bronx, fueron liberados, óigame bien, liberados por el Juzgado Quinto Penal Especializado. Este penal los absolvió de concierto para delinquir y narcotráfico, ya que no se aportaron pruebas suficientes. Solo quedó vigente una condena previa por el homicidio de Luis Alberto Obregón Robledo, ocurrido en 1997 en una disputa criminal por el control del cartucho, de la cual se asumió que había purgado las 3/5 partes de la sentencia, por lo cual tuvieron medida de prisión domiciliaria y posterior libertad, en las que en pleno 2025 continúan. Hágame el favor. De igual forma, Julio Lozano Pirateque se encuentra en libertad desde el 12 de diciembre de 2016, año en el que se decidió radicarse en Dubái, ciudad que le habían recomendado capos del crimen organizado rusos y albaneses, quienes habían conocido la prisión neoyorquina. A la capital de Emiratos Árabes llegaban motivos de las sanciones norteamericanas contra Rusia, dichos personajes. Centenares de capos del crimen organizado que crearon una potente estructura de lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias, así como la capacidad de articular fracciones de crimen organizado del mundo entero en una enorme cadena logística que traficaba desde petróleo ruso hasta droga colombiana, una verdadera transnacional del crimen, a la que las autoridades hoy le llaman la Junta Directiva Internacional del Narcotráfico, a la que Julio Lozano Pirateque integra. Perder el eje del control criminal del Bronx fue una derrota contundente. Desde 2016, la estructura del gancho del Mosco, junto con la Junta Directiva del Narcotráfico, han buscado controlar las plazas como el barrio San Bernardo, más conocido como el Samber, el núcleo duro de la prostitución del barrio Santa Fe, la entrega de la droga en Bogotá a través de localidades como Fontibón y el ingreso de estupefacientes del corredor Soacha-Ciudad Bolívar. Sin embargo, ahora los otrora todopoderosos se han tenido que enfrentar a la Confederación Criminal de Medellín, también conocida como la Oficina Envigado, que agrupa 17 razones y 450 bandas, así como el llamado Tren de Aragua. Estos mismos capos fueron los que acompañaron ayer al presidente de la República allá en la tarima, con los que negocia de estos 450 bandas de la ciudad de Medellín, todos recluidos y en negociación con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, allí en la cárcel de Itagüí. La derrota de Bronx dejó un trauma en el gancho, el Mosco y la Junta Directiva del Narcotráfico, que necesitaba ser vengada. El papel de Miguel Uribe Turbay y Daniel Mejía no podía quedar en la impunidad según esos criminales. Para llevar a cabo un atentado de este tipo hay que saber qué escoger. Para ello se necesitaban cumplir dos condiciones: tener la capacidad comprobada y poseer la confianza de quienes los contratan. Los elegidos
fue la banda del Costeño. La captura infraganti de Juan Sebastián Rodríguez, el menor de edad sicario, produjo la confesión con la cual se ha hilado el conjunto de la investigación criminal. Abro comillas, me contrató el man de la olla. ¿A qué olla se refería? Según la unidad investigativa del Tiempo, el 26 de mayo de 2025, el baby sicario fue localizado en el barrio Santa Fe. Un grupo de funcionarios del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, se lo encontró en el sector por la UPI de la avenida Caracas con calle 15. Tras abordarlo, le ofrecieron cursos y ayuda para salir de la situación de calle en la que estaba en riesgo de caer. A pesar de que se negó, accedió a entregar nombre, dirección de residencia y número de celular. Pero, ¿qué hacía un joven que vivía en Villas de Alcalá, en la localidad de Engativá, en una olla a 17 kilómetros de Santa Fe, también conocida como la 22, uno de los lugares los cuales el gancho del Mosco se disputa el control criminal? Caterine Andrea Martínez, alias Gabriela, la que entregó el arma Glock al joven sicario en el carro Spark, confirmó la importancia del gancho del Mosco y el barrio Santa Fe. Según la entrevista de semana, alias Gabriela declaró ante la fiscalía que junto a Byron Trujillo, conocido como el Costeño, abro comillas, se fueron a esa zona a rendir cuentas y a buscar refugio. No se trata de un lugar ajeno para ellos, pues el Costeño permanece en ese mundo y Martínez es conocida como la mujer que trabajaba en página web de contenido para adultos y además ex expendedora de drogas, negocio que manejaba el gancho del centro. La fiscalía junto con la policía han descrito componentes de la estructura criminal que operó el atentado contra Miguel Uribe Turbay de la siguiente manera. Byron Trujillo Caballero, bajo el alias El Costeño o El Negro, entre los campaneros del centro, se convirtió en el engranaje que soldó la micromafia bogotana con los tentáculos transnacionales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Este señor, alias El Costeño, con 24 procesos penales a cuestas y ni un día en un penal del IMPEC, este treintañero nacido en Urabá llegó a Engativá tras huir de un retén en Florencia. Se lanzó a un río con un cargamento de municiones en febrero de 2024 y allí, según la fiscalía, tejió la célula ejecutora reclutando al menor sicario, contactando a Caterine Gabriela Martínez y entregando órdenes al veterano William, el hermano González, desde un apartamento base vigilado por cámaras de modelo. Testigos y datos de geolocalización ubican a Trujillo como el enlace directo con alias El Churco, el misterioso cerebro radicado en Guayaquil, que giró los 20 millones de pesos de anticipo y coordinó la ruta de fuga vía Caquetá. A cambio, Trujillo habría recurrido a la oficina del gancho Mosco para proveer el arma modificada y los escondites en Santa Fe. Así, el hombre que en 2015 había quedado libre por una extorsión contra una menor y que la policía describe como un fantasma judicial, emergió como operador bisagra de una estructura que conecta barberías del barrio El Muelle en la localidad de Engativá, de propiedad de Elder José Arteaga, taquillas del centro y una red binacional de sicariato financiada desde Ecuador, mientras su nombre engrosa la circular azul de Interpol y los investigadores temen que ya cruce la frontera rumbo a los puertos donde su jefe invisible mueve piezas y dinero. Elder José Arteaga Hernández. Desde un modesto par de barberías en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, fachada donde Elmer José Arteaga Hernández, al que también se le conoce con el alias de El Costeño o Chipi, reclutaba muchachos sin futuro, se trenzó la cadena criminal que el 7 de junio puso a un sicario de 14 años frente al senador Miguel Uribe Turbay. Las pesquisas revelan cómo Arteaga, bajo órdenes de Byron Trujillo y cobijado por la oficina de microtráfico de El Gancho Mosco en Santa Fe, facilitó el arma Glock, el Chevrolet Spark de huida y el refugio tras la balacera, mientras su cómplice, alias Gabriela, entregaba la pistola y alias El Hermano coordinaba los movimientos desde un Volkswagen azul.
Grabaciones y testimonios apuntan a que por encima de todos mandaba alias El Churco, un operador invisible asentado entre Guayaquil y Manta, vinculado al sicariato que asesinó a Fernando Villavicencio en 2023. Él habría girado los 20 millones de pesos y ordenado sacar a la célula hacia Caquetá para cruzar la frontera. Así, un engranaje local de taquillas, barberías y menores terminó insertando en una red binacional de narcopolítica que conecta el centro de Bogotá con los puertos ecuatorianos. Y según los investigadores, se nutre de la misma junta del narcotráfico que hoy da refugio a fugitivos como Julio Lozano Pirateque en Dubái. Alias El Churco se encuentra en la cima de la cadena, un fantasma sin rostro que la fiscalía perfila como el verdadero titiritero detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay, un operador colombiano radicado en Ecuador entre las ciudades de Guayaquil y Manta, que según interceptaciones maneja un celular encriptado por el que giró más de 20 millones de pesos y dio la orden de apretar el gatillo el 7 de junio. Fuentes de inteligencia ecuatoriana lo vinculan con la banda Los Lobos, la misma que reclutó sicarios colombianos para asesinar a Fernando Villavicencio en 2023 y a transacciones de cocaína con el Clan del Golfo, mientras reportes migratorios lo muestran entrando y saliendo de la costa en yates de bandera panameña. En Bogotá su voz llegaba por cascada, primero Byron Trujillo, alias El Costeño, luego a William, el hermano, alias El Hermano González, y finalmente al menor sicario. Tras los disparos, la célula corrió a rendir cuentas al Gancho Mosco en Santa Fe, prueba de la capilaridad con la que el Churco subcontrata oficinas de microtráfico urbanas para golpes políticos. Detrás, analistas hallan la sombra de la llamada Junta del Narcotráfico en Dubái, donde capos expatriados, entre ellos Julio Lozano Pirateque, intercambian rutas y fondos que terminan incendiando la región. Con una circular azul vigente y sin nombre civil relevado, el Churco encama hoy la figura del broker transnacional de sicarios, financia la violencia a control remoto, se mueve entre puertos libres de control y convierte conflictos locales en eslabones de una guerra narco en la que enlaza Bogotá, Caquetá, Guayaquil y los Emiratos Árabes Unidos a través de Julio Lozano Pirateque, pieza clave en la llamada Junta Internacional del Narcotráfico. William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo, un hombre de 41 años de edad, señalado de ser el coordinador logístico que reclutó al menor sicario que atentó contra Miguel Uribe Turbay y ejecutó el plan de fuga tras el atentado. Fue capturado el 19 de junio recientemente en Engativá, occidente de Bogotá, junto a un vehículo Volkswagen azul usado para vigilancias y para escapar tras el atentado. La fiscalía lo imputó por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas, uso de menores y ocultamiento de pruebas. Se le atribuye haber vendido un celular usado en la coordinación del atentado para desviar la investigación. Este hombre no aceptó cargos y quedó en prisión preventiva. González Cruz, alias El Hermano, habría participado en reuniones previas con otros implicados y aparece en videos cerca del lugar del ataque, Parque El Golfito, allí, en el barrio Modelia, al suroccidente de la capital de la República, el día de los hechos, y que fue quien coordinó la huida de alias Gabriela tras el atentado hacia Florencia, la capital del departamento de Caquetá. Posee antecedentes, pues en 2012 este alias Hermano fue condenado por porte ilegal de armas y hurto. De los personajes que seguimos describiendo está Carlos Eduardo Mora González, el conductor del vehículo Chevrolet Spark gris usado por la célula criminal. Realizó el reconocimiento previo del lugar del ataque, el Parque El Golfito en Modelia. Asimismo, el día del atentado transportó al menor sicario, permitiéndole cambiarse de ropa en el auto. Fue capturado el 12 de junio en Bogotá e imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir, cargos que no aceptó. La fiscalía señala que Mora habría suministrado al menor el arma utilizada en el ataque, una pistola Glock 9 milímetros, modificada para disparo en ráfaga. Permanece en prisión preventiva en el búnker de la fiscalía. Tiene nexos históricos con Byron Trujillo, como le muestran las fotos publicadas por la Unidad Investigativa del Tiempo. A quien ustedes ven
a la derecha de la pantalla es Caterine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, barranquillera de 19 años que fungió como entregadora del arma al sicario. Aparece en videos de seguridad junto a alias el Costeño y el menor, saliendo del carro gris y pasándole la pistola Glock momentos antes del atentado. Tras el ataque, huyó y se escondió en Florencia, Caquetá, donde fue capturada el 14 de junio. Fue imputada por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores sin aceptar cargos. En audiencia alegó haber sido utilizada como pantalla bajo amenazas. Por seguridad permanece detenida en las instalaciones de la Fiscalía debido al temor de represalias de los autores intelectuales. Se desempeñaba como modelo webcam y era expendedora ocupacional de drogas de El Gancho, El Mosco. El pasado, en consecuencia, no perdona. Una venganza, un refugio, Ecuador, el asesinato del candidato a la presidencia Villavicencio allí en el hermano país y un mensaje para dar en el mundo criminal. Matar a Miguel Uribe Turbay se convirtió en una obsesión. Era la posibilidad de vengarse de quien era la pieza clave en el desalojo del Bronx. Eso que había marcado el punto de declive de El Gancho, alias El Mosco, y del poder de la Junta del Narcotráfico de Bogotá. A su vez, en el mundo de los narcos y bandidos, era la forma de demostrar que nadie pasaba por encima del Mosco y nadie podía pasar por encima de Julio Lozano Pirateque, o que digan de esto, alias Pedro Pechuga, o el propio zar de las Esmeraldas, ya fallecidos, asesinados en el mismo sitio, dizque por francotiradores, allí en el norte de la capital de la República. Si podían matar a un candidato presidencial de apellido Noble, ¿por qué no podían entrarle a cualquiera? El crimen tomó desde el principio las coordenadas del crimen transnacional. Las declaraciones del sicario adolescente y del conductor del Spark revelaron que Byron Trujillo, alias el Costeño, no actuaba solo. Recibía instrucciones desde Ecuador de un jefe conocido con el alias del Churco, quien giró el anticipo de 20 millones de pesos para matar a Miguel Uribe Turbay. La fiscalía ya ubicó a ese Churco en la costa ecuatoriana, en Guayaquil o en Manta, y lo vinculan a la banda Los Lobos, la misma organización que contrató sicarios colombianos para asesinar al candidato Fernando Villavicencio en 2023, lo que abre una pista binacional de sicariato a la carta entre ambos hechos. Trujillo, a su vez, planeó la fuga de Caterine Gabriela, alias Gabriela, y del menor en Florencia, Caquetá, como primer paso para cruzar la frontera sur y entregarse de nuevo a El Churco, conexión que los interrogatorios sitúan en la red de microtráfico del Gancho en Santa Fe, donde la célula rindió cuentas tras el ataque. Así la ruta Bogotá-Caquetá y Guayaquil configura el hilo ecuatoriano que enlaza sicarios locales, oficinas de narcomenudeo y un cerebro prófugo que ya estuvo detrás de otro magnicidio en la región. Con los disparos que impactaron la cabeza de Miguel Uribe Turbay a las 6 de la tarde del 7 de junio de 2025, la célula buscó refugio en el departamento de Caquetá porque allí Byron Trujillo, alias El Costeño, mantenía contactos y ya había escapado de un retén policial cerca de Florencia en febrero de 2024, cuando transportaba munición de guerra. De hecho, él mismo ordenó a Caterine Martínez, alias Gabriela, que si la situación se calentaba, viajar a Florencia, donde contaba con una finca y protección de la guerrilla, para luego cruzar hacia Ecuador. La joven obedeció y fue capturada el 14 de junio en un hostal del barrio La Estación, confirmando que Caquetá funcionaba como retaguardia y corredor de fuga. Antes de continuar con este entramado, con esta ruta de lo que terminó en el atentado criminal contra la vida de Miguel Uribe Turbay, vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Entonces, la Fiscalía General de la Nación sostiene que desde allí pretendían internarse por el río Orteguaza hasta Putumayo, y con el apoyo de disidencias de las FARC llegar a la costa ecuatoriana para entregarse al autor intelectual, es decir, a alias El Churco. Así, las selvas de Florencia
se revelan como eslabón geográfico decisivo, punto de encuentro entre las redes urbanas del Gancho El Mosco, la logística de Trujillo y la ruta binacional que conecta el atentado en Bogotá con los mandos que operan desde Guayaquil. Sin embargo, el tercer canal, Periodismo sin Corrección, han logrado contactarse con voceros de la llamada Nueva Marquetalia, disidencia dirigida por alias Iván Márquez, que han establecido, óigame bien, que ellos no tienen ninguna relación con el atentado contra el candidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Por el contrario, históricamente las estructuras del Gancho El Mosco y la Junta del Narcotráfico han sido relacionadas con el Clan del Golfo, al punto que socios de Julio Lozano Pirateque, como los hermanos Triana, según la Fiscalía, como lo mostramos anteriormente, eran reconocidos como la seccional Cundinamarca de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo. Hoy el departamento del Caquetá, según las bitácoras de inteligencia consultadas por el Consejo de Seguridad convocado el pasado 15 de mayo en Florencia, al que el ministro de Defensa Pedro Sánchez tuvo que conectarse por Zoom tras un aterrizaje de emergencia, apuntan a que la subestructura Jairo de Jesús Durango del Clan del Golfo se está filtrando por los ríos Orteguaza y Caquetá para montar redes de cobro de impuestos a comerciantes y ganaderos, aprovechando la disputa territorial entre disidencias de las FARC y la segunda Marquetalia. La alarma estalló cuando 7 meses antes tropas de la sexta división capturaron en San José del Fragua a alias Negro Nevera, reclutado a los 15 años por el clan y señalado a exprimir hasta 500 millones de pesos mensuales en extorsiones que llegaban a los barrios La Estación y El Torrazo en Florencia. El parte oficial describe cómo la organización terceriza sicarios locales para blindar sus cargamentos de coca que zarpan por el río Ortezuaga rumbo a Putumayo, mientras envía emisarios a los cascos urbanos de Florencia y Belén de los Andaquíes a marcar víctimas y recaudar cuotas. Por eso el Mindefensa ordenó un destacamiento permanente de gaula militar y patrullas fluviales en los 4 principales afluentes que rodean la capital caqueteña, en un intento de cerrar la pinza de un grupo que hasta hace un año apenas figuraba en la Amazonía y hoy se disputa cada callejón con fusil, lista de deudores y la vieja lógica paramilitar mafiosa del pago o plomo. Recordar que ese famoso río Orteguaza tomó fama allí porque cayó un avión repleto de armas hace ya muchos años aquí en Colombia. Los atentados se hacen cuando se pueden hacer, cuando se tiene información y control. El papel del coronel Medrano. Aprieten cinturones, amable audiencia. Coronel de la policía Medrano. ¿Por qué ocurre el atentado 9 años después de la destrucción del Bronx? Es la gran pregunta. ¿Por qué dejan pasar tanto tiempo? Estos tipos tienen toda esa paciencia para dejar que los años pasen y luego atentar, como lo hicieron contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Pues los atentados se hacen cuando se pueden. Se recupera fuerza y se acumula gran información. En las audiencias reservadas, Catherine Andrea Martínez, esta chica de 19 años, llamada alias Gabriela, confesó que el tiro que hirió a Miguel Uribe en Modelia era en realidad el cuarto de una saga homicida. El primer intento, reveló, se fue durante el Carnaval de Barranquilla. Allí iban a matar a Miguel Uribe Turbay, cuando la red planeaba emboscar al senador, aprovechando que asistía sin esquema de seguridad en un carro prestado que por fortuna para Miguel Uribe Turbay se varó antes de llegar al desfile. Hecho fortuito que frustró la operación. Según el relato, la célula había viajado a La Arenosa, es decir, a Barranquilla la Bella, con la misma pistola Glock con que atentaron hace pocos días en Modelia y la orden de alias El Costeño de abrir fuego al paso de la carroza. Pero la falla mecanizada del auto que llevaba a Miguel Uribe Turbay obligó al político a cambiar de ruta, dejando a alias Gabriela y al menor sicario de entonces, ya identificado por la fiscalía, deambulando entre comparsas hasta abortar la misión.
La fiscalía coteja ahora imágenes de cámaras allá en la vía 40, donde se hacen las plataformas para que el Carnaval de Barranquilla deleite a asistentes, muchos de todo el país, allá en la vía 40, y registros de hotelería que muestran a la joven y a los dos hombres. Uno de ellos con la misma chaqueta negra, vea usted, usada el 7 de junio aquí de manera aciaga en contra de Miguel Uribe Turbay, confirmando que el carnaval fue el laboratorio logístico de una conspiración que meses después se trasladó de la costa Caribe, de la capital del departamento del Atlántico, hacia Bogotá. Pero, ¿qué ha pasado de extraño desde el 1 de marzo, cuando fue el Carnaval de Barranquilla, para que esta célula criminal le viera posibilidades a un atentado? Solo un hecho, y grave, para nada menor. El 15 de febrero de 2025 fue nombrado el polémico coronel Joaquín Darío Medrano como comandante de la Dirección de Protección de la Policía Nacional. El coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz protagoniza un expediente de escándalos en cascada. Empecemos. El 25 de febrero de 2022, cuando aún era director de Custodia y Vigilancia del IMPEC, firmó el acta que permitió al empresario Carlos Matos abandonar la picota para, comillas, una cita de optometría, que en realidad terminó en reuniones privadas, documento que detonó la salida del entonces director general del instituto y destapó la entrega irregular de más de una decena de permisos VIP. Pese a la controversia, el gobierno lo ascendió el 3 de mayo a director encargado de permisos del IMPEC, decisión que la Procuraduría rebatió suspendiéndolo temporalmente, lo que llevó al presidente de ese entonces, Iván Duque, a ordenar su remoción apenas 24 horas después, una vez desatada ante la indignación pública y mediática. 2 semanas después, es decir, el 7 de marzo de 2022, cuando aún estaba sin secarse la tinta de las denuncias al coronel Medrano por abrir las puertas de la cárcel al condenado Carlos Matos, Medrano Muñoz fue nombrado, óigame bien, es la sinvergüenzura andando, en propiedad en el cargo de director de la penitenciaría La Picota, nada más y nada menos. El 18 de marzo, tan solo 11 días después de su posesión, Medrano volvió a quedar en la mira. La madrugada del 18 de marzo, pues se fugó disfrazado de dragoneante con todas las garantías para que saliera como Pedro por su casa, nada más y nada menos que alias Matamba, segundo del Clan del Golfo. La Procuraduría llegó ese día a la cárcel y le exigió los registros de guardia y uniformes para establecer posibles complicidades internas, ampliando así la sombra de negligencia o connivencia que persigue desde el caso de Matos a este general, el coronel Carlos Medrano. La fuga fue cinematográfica. Joaquín Darío Medrano. La fuga fue cinematográfica. Alias Matamba abandonó la picota con uniforme de dragoneante y una tarjeta que ningún custodio se atrevió a escanear. Adentro quedó un velo de cámaras apagadas y en la garita, guardias que ahora son procesados por ceguera voluntaria. Minutos después, a la altura del botadero Doña Juana, lo aguardaba una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, conducida por Manuel Antonio Castañeda, alias el narcochofer, bajo el mando criminal de Wilson Devia, presidente del sindicato de la UNP. Ya en el vehículo el miembro del Clan del Golfo fue llevado en una caravana que nutría un vehículo policial hasta una finca cerca de la Hacienda Nápoles, ruta escoltada, según su propio testimonio, por uniformados del Gaula y agentes de tránsito sobornados. Castañeda, hoy colaborador de la Fiscalía tras ser capturado con 150 kilos de cocaína en otro carro de la Unidad Nacional de Protección, detalla sobornos que hasta un coronel y pagos millonarios para ahorrar rastros. Versión que ya salpica a un capitán de la policía, 2 agentes del CTI y un dragoneante que validó la puerta de la celda. Así, la fuga no fue un simple descuido penitenciario, fue la operación de logística con flota estatal planificada por el Clan del Golfo y manejada al volante por un chofer oficial que hacía puente entre narcotráfico y corrupción institucional. A diferencia de lo que han señalado políticos del Centro Democrático,
del cartel del Centro Democrático. El esquema de protección del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay no era dirigido por la Unidad Nacional de Protección. Óigame bien, el esquema de seguridad el día del atentado y en los días anteriores no era manejado por la Unidad Nacional de Protección, como lo deja claro el Convenio Interadministrativo de Cooperación número 2156 del año 2023, firmado entre la Unidad Nacional de Protección y el Senado de la República. El esquema es dirigido por la policía a través de la Dirección de Protección. Óigame bien, miren quién es el director de Dirección de Protección de la Policía Nacional, hoy comandada por el polémico nada más y nada menos coronel José Darío Medrano Muñoz, el mismo de Matos, el mismo de Matamba. ¿Cómo les parece? Esta dirección de la policía era la única, óiganme bien, que controlaba la información y tomaba las decisiones de debilitar el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay, como realmente sucedió el día del atentado. También era la única estructura del Estado que tenía los datos sobre el viaje del precandidato a Barranquilla y los movimientos que hacía, así fueran de última hora, el precandidato Miguel Uribe Turbay, hoy en gravísima condición de salud. Es una escandalosa casualidad que el coronel Medrano se ha relacionado con la fuga de alias Matamba cuando era director de la cárcel La Picota, pues Juan Larinson Castro, alias Matamba, era uno de los hombres clave en el transporte de droga en Nariño, en el sur del país, y lideraba la banda Cordillera Sur, aliada al Clan del Golfo. Una vez más, la banda criminal nacida en el Urabá termina siendo nombrada en la investigación del atentado contra Miguel Uribe. ¿Será que nos estamos mordiendo la cola? Desafortunada suerte tiene el coronel que siempre llega una semana antes de una acción criminal que ocurre bajo sus narices. O es un hombre muy de malas o muy audaz para colocarse a favor de los delincuentes. Amable audiencia, esta es la ruta que Periodismo Sin Corrección y el Tercer Canal ha construido con fuentes, muchas como ustedes lo acaban de observar, con muchísima información de primera mano en una entrega especial que hacemos hoy, martes, después del lunes festivo, sobre este hecho que tanta tinta ha hecho correr en los periódicos, en las revistas, sobre cómo desde aquella iniciativa del alcalde de entonces, Enrique Peñalosa, de acabar con el cartucho, y años después, cuando volvió a ser alcalde de Bogotá, de acabar con el Bronx, la L es el mismo Bronx, adjunto, vea usted, al batallón Guardia Presidencial, y nadie se daba cuenta que era esa tenebrosa olla allí, y los saiyajines eran, y Homero y el Mosco eran los reyes hasta hoy de la delincuencia que se liga con Julio Lozano Pirateque y su combo allá en Dubái, y con las guerrillas, como ya queda establecido en esta entrega que hacemos nosotros, y la ruta, toda la que le acabamos de entregar, de cómo llegan a atentar e identificamos a uno por uno, enlazamos Ecuador, la bandola de allá. El presidente de la República, Gustavo Petro, había dicho, esto viene del Valle del Cauca. Claro, son los mismos que operan en el Ecuador. Allá, asesinando en Manta y en distintas ciudades del hermano país, aprovechando también la frontera en una verdadera transnacional del crimen, que es lo que hoy vemos, que fue lo que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay, y no como irresponsablemente salieron unos miserables hoy buscando ser presidentes de Colombia a decir que esto había sido culpa del presidente Gustavo Petro, cuando la criminalidad esa está inventada y ha conestado con todos estos gobiernos desde hace 20, 25 años. ¿Qué opinan ustedes, apreciados Julián y Felipe, a propósito de esta entrega que acabamos de hacerle a todos nuestros televidentes en Periodismo Sin Corrección?
Bueno, creo que netamente no es coincidencia que salga el nombre de este señor coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz, además con todos estos casos de irregularidades. También pues esa declaración que se conoció en las últimas horas de que se planeaba atentar contra Miguel Uribe Turbay en el Carnaval de Barranquilla, y esa frase que pues acotó nuestra unidad investigativa de los atentados se hace cuando se pueden. Creo que, como usted bien lo dijo, tenían toda la información, no solo los viajes, tuvieron ese día la información de que Miguel Uribe Turbay pues por cuestión de relevos y que estaba pues no sé si tomando, bueno, en alguna actividad a altas horas de la noche hubo un relevo, sabían que el momento exacto para atacarlo era ese 7 de junio en el barrio Modelia, cuando iba a tener pues pues ese esquema casi que un poco minimizado. Así que pues muy importante esta revelación que hace el tercer canal, pero sobre todo los alcances que pueda tener este complejo acto criminal, que va incluso con o teniendo como el periódico ayer este atentado contra el señor Villamizar también en Ecuador, otro precandidato presidencial, y que causó desestabilización. ¿Cómo, perdón? Villavicencio. Villavicencio. Pues Alfredo, Julián, esto demuestra una vez más cómo está funcionando el narcotráfico a nivel internacional. Narcos invisibles que contratan a organizaciones criminales grandes como el ELN, el Clan del Golfo, la Cordillera, la Oficina de Envigado, y quienes a su vez después contratan a otras personas para que hagan el trabajo sucio. En este caso, el joven sicario, el niño de 14 años que atentó contra Miguel Uribe Turbay. Además de eso, nosotros nombramos otro personaje, el señor Jesús Hernando Sánchez. Y el tercer canal también, por parte de su unidad investigativa, tiene la otra cara de la moneda, la historia completa del zar de las Esmeraldas, que fue asesinado en el norte de Bogotá meses después de Pedro Pechuga. Esa historia nosotros mostramos el tema del narcotráfico internacional que tenía este señor en Australia y cómo llevaba tusi y también cocaína de forma oculta. No es para más, Alfredo, también señalar que es muy grave que otra vez la policía, la fuerza pública salga a relucir en estos atentados. La historia pasada, Julián y Alfredo, pues ha mostrado que sigue siendo así, tristemente. Y también señalar que la Unidad Nacional de Protección no era quien cuidaba a Miguel Uribe Turbay, sino era la propia policía. Y ahí es donde toca empezar a revisar quiénes están cuidando a estas personas, porque muchos candidatos, viendo esta situación, decidieron cambiarse también a la fuerza pública para que tuviese su esquema de seguridad. Entonces, ¿estarán en buenas manos también teniendo en cuenta lo que acaba de revelar Periodismo Sin Corrección, el tercer canal? Bien lo anota usted, Felipe, que el doctor Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, nada tiene que ver en este entierro. A él lo quisieron enlodar con esto. Le quisieron echarle todo el agua sucia. Pero logramos concatenar uno a uno los eslabones y todo el antecedente y posterior reacción de las autoridades, por supuesto de la inteligencia, para poder establecer eslabón a eslabón qué es lo que está pasando. Y como para dejar un abrebocas, ¿no les parece a ustedes, amables oyentes y queridos compañeros, muy casual que nunca hubo ninguna foto de la matada de Pedro Pechuga y de la matada de Jesús Hernando Sánchez, que ya con mucha fuerza corren versiones que jamás se trató de un francotirador, que fueron los propios escoltas quienes mataron a uno y al otro allí, en el mismo lugar, y la noticia trascendió que habían sido unos francotiradores? Claro, hicieron un montaje completo de la escena de un crimen que es fácil de montar, donde se encuentra gente vinculada de todas las vertientes, como acá lo acabamos de demostrar, y lo mejor aún, ningún familiar, ningún doliente salió a decir nada, salió a contar nada, ni siquiera el cura que estaba oficiando la misa allá cuando mataron a Pedro Pechuga quiso decir absolutamente nada. Reinó la ley del silencio. ¿Y por qué reina la ley del silencio? ¿Por qué Jesús Hernando Sánchez, cuando mataron a Pedro Pechuga, estaba tan asustado, estaba amedrentado, quedó acorralado? Si era el zar de las Esmeraldas, un tipo no solamente con trimillonario, sino con hombres armados,
que le proporcionaba Pedro Pechuga, porque sabía que lo que había detrás de él, nada más y nada menos, era esta junta directiva, estos alacranes con este poder que ya ustedes vieron. Tristemente hay que decirlo, apreciada audiencia, atentaron de manera vil contra la vida de Miguel Uribe Turbay, y hoy este político del Centro Democrático se debate entre la vida y la muerte. Apreciado Julián y apreciado Felipe, muchas gracias por esta entrega, muchas gracias por este trabajo de investigación que hemos podido con el Tercer Canal, con todo el equipo del Tercer Canal, poder armar y traerle a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. A usted, señor Alfredo, muy amable por, pues, desde donde esté, conectarse con esta información tan importante a la unidad de investigativa del Tercer Canal, que pues es la que está en realidad detrás de todo este trabajo, que pues se ha dedicado horas y horas a analizar todo lo ocurrido. Y obviamente también yo iba a agregar el contexto actual que vimos en las ollas en Bogotá. Venimos de una seguidilla de explosiones, de atentados, todo por el control del microtráfico en el Bronx, o bueno, en el Samber, en el barrio San Bernardo, que dan cuenta también de la importancia que tiene en el mercado de las economías ilegales este sector en la ciudad de Bogotá, que controla, yo creo que casi el 60% del microtráfico en toda la capital de la República. No solo estamos hablando de los bogotanos, sino estamos hablando también de extranjeros, de personas de alto nivel en la oligarquía colombiana, de personas de bajo nivel, que tienen hasta contactos, como lo decían aquí, con organizaciones a nivel criminal transnacional, como algunas que atentaron contra precandidatos en nuestro vecino país de Ecuador. No, y recordar pues ese tema de las granadas, Julián, el tema también que su merced denunció sobre un cohete, un lanzacohetes que estaba a escasas cuadras de lo que es la Casa de Nariño. Es un lugar que durante años ha sido dominado por el crimen, y este atentado demuestra que sigue así, y que siguen vendetas, que siguen venganzas, que siguen homicidios. Tristemente, ojalá la fuerza pública, aquella que también estaba protegiendo a Miguel Uribe Turbay, logre proteger a los demás colombianos de esta situación, porque si la cosa sigue así, mucha sangre va a correr. Alfredo, Julián, muchísimas gracias. No, usted, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Y todo en campaña Julián, electoral, ¿no? Muchas gracias a ustedes, Julián y Felipe. Y finalizo diciendo que no se trata de una ollita, de una venta de bazuco, de papeletas de bazuco. No, se trata de la criminalidad que tiene capturada la capital de la República, donde agentes del Estado sinvergüenzas, dejaron que este aparato criminal se ensanchara y se ensanchara y se ensanchara, a tal punto de que hoy tiene arrodillada a Colombia este grupo criminal. El presidente de la República lo ha dicho 5 y 6 veces. Desde Dubái quieren atentar contra el presidente. Desde Dubái, claro que desde Dubái, pero aquí esa gente de Dubái dirige y aquí operan en connivencia con no pocos policías de alto rango, militares, gente ligada al narcotráfico, lavadores de activos. Esto fue lo que dejaron engordar los sinvergüenzas, apapachados muchos de ellos por políticos corruptos. No quiero decir que estoy haciendo una alusión al propio Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, Peñalosa, el propio alcalde hoy de Bogotá, Carlos Fernando Galán, todos del equipo de Peñalosa lucharon para combatir a estas bandas criminales, y hoy son un monstruo de 1000 cabezas que no solamente están extendidos en toda la geografía nacional, sino que allende las fronteras delinquen en Ecuador y viajan hasta el lejano oriente en mafias transnacionales como la verdadera multinacional del crimen. Apreciada audiencia, muchas gracias por su atención. Espérenos mañana con una nueva entrega aquí en Periodismo Sin Corrección. Feliz día para todos. Y como nos dimos cuenta, Petro lo dijo, hay algún indicio sobre un jefe del Bronx que en su propia alcaldía se denunció, pero aún es solo una hipótesis de investigación, señores. Se empiezan a esclarecer más piezas de este rompecabezas del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Desde el Catatumbo, haciendo resistencia, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo.
Hasta pronto.